Entré a trabajar en el área de logística de Siemens Gamesa. Quería trabajar años en un entorno grande. Lo que más me apetecía en ese momento era viajar a China, a India, a Estados Unidos, países en los que las oficinas se concebían como un entorno muy diferente al que tenemos aquí. Sentía que ya en Siemens Gamesa había hecho todo lo que me apetecía. Me marqué en mi cabeza la barrera de los 30 años. Y decides dejarlo. Yo quería realmente hacer algo que generase un impacto directo. Yo fui el primero que pensé, si tú eres ingeniero. No había un almacén ni había nada. La fruta a mi salón. ¿Qué pasó? Que como tuvimos la pandemia, las empresas no querían fruta. O me olvido de todo y vuelvo a lo mío, o confío y para adelante, ¿no? Fue un ajuste de catálogo hasta que dimos con un grupo de servicios que era interesante. Proponer, escuchar, ¿no? Esa manera de sacar un producto mínimo viable y pivotar, ¿no? No siento que me esté tirando a la piscina, siento que estoy, tirándome a una piscina de medio metro. Y he visto un cambio radical en los últimos años, ¿no? Yo quiero poner 400 euros en esta acción y si no me va a devolver 600, no la hago. Y dormir bien el día anterior va a hacer que estés a gusto, tranquilo. Y olvidarte un poco de los números, ¿no? Yo creo que estamos muy centrados en facturar. Yo por lo menos me he dado cuenta de que no es la forma, o sea, de que cuando estás tranquilo y haces las cosas bien, al final el resultado acompaña. Wow, qué buenos consejos, Íñigo, de autocuidado, esa parte de ejercicio, de descanso, de alimentación. Sí, veremos a ver qué. Venga, a ver si tenemos suerte. Venga. Esto vino o sea, tuvo dos puntos de origen, ¿no? El primero es que cuando a mí me tocaba viajar con la empresa a Alemania, Dinamarca, eran países en los que las oficinas se concebían como un entorno muy diferente al que tenemos aquí, ¿no? Había fruta, había al principio unas sesiones de estiramiento, y yo decía, ¿pero esto qué es? Digo, pero que estamos en Google, a mí solo me suena Google, ¿no? Decía, es modelo de futbolín. Eso, o está Google o ya son los únicos que hacen esto, no hay nadie, ¿no? La realidad es que en Norte Europa ya se estaba haciendo esto. Investigué un poco y en Madrid, Barcelona también se estaba haciendo cosas así. Y por otro lado tuve a una persona que trabajaba en mi equipo que se fue a trabajar a Madrid a una empresa siendo el coordinador de las operaciones de una empresa que repartía fruta a esto. Cuando él se fue, yo fui el primero que pensé, si tú eres ingeniero, ¿qué vas ahora a vender fruta a empresas, no? Pero poco a poco me empecé a enamorar de ese proyecto y empecé a ver que lo que hacían era generar un impacto terrible y dije, yo quiero que esto también esté aquí, ¿no? Y entonces ahí es donde empezó, ese fue el germen de vamos a repartir fruta a empresas. Y compartir. ¿Qué pasó? Que como tuvimos la pandemia, las empresas no querían fruta. Y yo ya decía, bueno, yo seguía trabajando, ¿no? en mi trabajo, pero decía, o me olvido de todo y vuelvo a lo mío, o confío y para adelante, ¿no? Entonces, siempre lo cuento. Recibí en pandemia, yo la verdad que estaba desilusionado, ¿no? Porque tu idea, tu proyecto, de un día para otro se había caído. Y recibí la llamada de Ciro Larrañeta, que es el director general de Tetrace, de una empresa de aquí de Navarra, siempre suelo comentar, y él me dijo, oye, este proyecto que íbamos a hacer el piloto en su empresa, este proyecto que teníais de fruta y tal, ahora que estamos en pandemia, estamos todos un poco parados, ¿te animarías a dirigir un proyecto que estamos lanzando de conectar fruterías con domicilios y llevar, ya que ya habéis un poco maquinado la estructura de cómo tendría que ser eso? Logística y todo eso, ¿no? Logística. Tú como ingeniero tenías eso todo bien desarrollado. Eso, y la web ya la teníamos hecha, que esa primera web la había hecho yo y dije, dame 2 días. En 2 días cambié la web y ya no vendíamos a empresas, ahora vendíamos a domicilio, ¿no? Dije, me animo, aunque esto no me aporta, no me aporta. O sea, no es mi proyecto, sí. No es lo que ¿Es me tu ilusiona. foco? Vamos a hacerlo. Y fueron 2 meses, los 2 meses principales de la pandemia, que estuvimos repartiendo un montón de fruta a domicilio. La gente nos conocía, mandábamos WhatsApps a todo el mundo. O sea, hicimos como un sistema de tal. ¿Cuántas personas estabais en ese momento? Yo. Ah, por eso digo, porque hablabas así en plural y digo, si pensaba bueno, por dármelas de aires de grandeza, pero era yo. Sí que subcontraté a una persona que me apoyaba en los repartos, pero esto teníamos 2 fruterías, recibíamos los pedidos, lo pasábamos a la frutería, los preparaban a primera hora y este chico que me repartía, salía al reparto, repartíamos en las casas y yo a la tarde ya estaba intentando como picar a la gente para que pidiese más fruta. Era como un globo de frutería, ¿no? Era como un globo de fruterías, eso es. Esto que pasó, que cuando acabó la pandemia, en vertical, claro, la gente... De hecho, fue un modelo de negocio que mucha gente intentó explotar, el de conectar comercio local
con domicilios. Sí, los marketplaces estos también, ¿no? Que se marketplace hicieron. de comercio local. Pero es que, claro, esto en cuanto la pandemia pasó un poco, la gente lo que buscaba era la excusa, entre comillas, de salir a la calle. Entonces, ¿para qué voy a pedirte la fruta si lo que quiero es ir yo a la frutería y salir a la calle? Entonces, En ciudades pequeñas o medianas, yo creo que este modelo pues, no tenía mucho futuro, ¿no? Porque la gente le gusta salir a la calle. En ciudades más grandes podría ser. Entonces yo, en cuanto se acabó, me estaban ayudando a lanzar el proyecto, Ciro y John y Adrián, tres también emprendedores de aquí, y dije, yo quiero retomar ahora ya lo de las empresas, ¿no? Pero si está todo cerrado, ¿no? Si las empresas no están, ni siquiera tienen a la gente en la oficina, Dejadme intentar, vale. Entonces estuvimos varios meses con una única empresa. Repartíamos fruta a una única empresa. Y yo estaba contento, decía, bueno, porque me preguntaban, decían, bueno, pues cuando salgamos de todo esto, oye, nos gustaría conocer. Entonces yo, bueno, veía que se iba moviendo y tal. Pero es verdad que ese primer año fue muy flojo, la verdad, fue muy flojo. Pero la ilusión ya la mantenía porque ya habíamos arrancado con todo esto. Y hay una cosa ahí que la cuento ahora porque ya han pasado años, pero yo creo que nunca la había contado así en un entorno de este tipo, que es que al principio la fruta, claro, al principio trabajamos con fruterías. Pronto vimos que eso no tenía ningún sentido. Si ya la frutería ya se ha comido el margen ese de que ibas a ganar, ¿no? Entonces ya fuimos a trabajar con el mercado, que es lo mismo que trabaja una frutería, ¿no? No había un almacén ni había nada. La fruta a mi salón. O sea, el reparto pues se preparaba en mi salón y se sacaba con este chico que seguía trabajando en ese momento, o repartía yo. Y ese primer momento, hasta que dije, bueno, ya hemos hecho un poquito de caja y se puede coger un sitio donde guardar la fruta, o con una cámara frigorífica, una cosa un poco más decente, ese primer momento, pues yo lo vivía, decía, bueno, pues si es que esto es una startup, ¿no? En el garaje de casa, tal, o sea, yo vivía con esa filosofía de que te has escuchado 4 podcasts, 5 historias y dices, venga, esto, o sea, me asemejaba o pensaba que esto era Google, ¿no? Sí. Y no. pero además tienes más riesgo, te quiero decir, en el sentido que la fruta además es perecedera. Te quiero decir que tú ahí sí que jugabas con el, si no consigo venderla, ¿cuánta fruta compro para no desabastecer? O sea, esa parte es complicada. Es muy complicada. O sea, el punto que tiene todo esto de la fruta es que muchas veces se te va a pasar. Muchas veces te va a llegar verde a las empresas y no la quieren porque ellos la consumen ese día, el día siguiente y el día siguiente. Si llega verde y está para consumir 5 días después, ya no les vale, nadie la quiere coger, ¿no? Entonces es un punto difícil. Y en casa, pues mucho más difícil. Claro. Mucho más difícil y saltándome un poco la ley, ¿no? Porque esto al final no tenía ningún sentido, pero bueno. Y entonces, al final, tú empiezas con la fruta, empiezas a ver, pues puede funcionar por un lado y tal, pero tienes que pivotar. O sea, que nos has contado cómo es el negocio ahora, nos estás contando cómo era antes, pero cómo es el momento en el que dices, oye, tenemos que salir de la fruta. Bueno, y cómo es el momento de que empieza a pasar la pandemia y de repente ves que sí hay mercado. Bueno, fue un poco un mix de las dos cosas que acabáis de decir. Es decir, que cuando las empresas empezaron a ver la luz, la gente empezó a volver a las oficinas y en las fábricas se trabajaba de manera más tranquila, sin tantos medios de seguridad, pues las empresas empezaron a demandar lo que ya habían dicho cuando hice ese primer estudio de os puede interesar este tipo de proyecto, y empezaron a demandar. Me acuerdo que lo siguiente a la fruta fue, oye, ¿y un desayuno nos podéis poner así con fruta y tal? Algo un poco más, claro, si nos traéis fruta porque tenemos una visita o tal, darle solo fruta nos parece un poco justo, ¿no? Entonces, ¿podemos poner además un café y tal? Bueno, pues hablamos con una cafetería, compramos unos termos, pusimos nuestro primer café. De ahí, oye, y unas cajas de desayuno, que tenemos un evento y somos 100 y queremos 100 cajitas con el desayuno ya montado y tal. Pues vamos a pensar, pues buscar un proveedor de cajas, comprar una tira de 200 cajas y fabricar unos adhesivos y cerrar, y ahí tuvimos nuestro primer pack de desayuno. Oye, es que nos interesa hacer una charla, como estamos poniendo fruta en la empresa, nos interesa que yo qué sé, que un nutricionista o una nutricionista venga y nos hable un poco de alimentación saludable. ¿Esto lo podéis hacer? Bueno, pues vamos a ver, pues contactar con las nutricionistas, buscar una persona que nos gustase y hacer esa primera prueba. Entonces,
el primer año y medio, digamos, fue un ir pivotando, pruebo a meter este servicio, nah, esto lo quería esta empresa, pero no tiene ningún sentido, nadie más lo quiere, ¿no? Voy a probar esto, ostras, pues esto parece que a la gente le gusta en LinkedIn, que a la gente, bueno, que el feedback es muy bueno, que cuando lo ofreces las empresas te lo piden, venga, esto se va a quedar en el catálogo. Y ahí, sí, el primer año y medio, 2 años, fue un ajuste de catálogo hasta que dimos con un grupo de servicios que era interesante, que las empresas demandaban de manera recurrente, y dijimos, hasta aquí, o sea, aquí ya me estanco con esto.